Bienvenidos a un nuevo episodio del MPS Podcast. Hoy tengo el gusto de tener aquí a Juanfer Tarragó. Juanfer, bienvenido. Muchísimas gracias, súper contento de estar aquí. Ya nos echamos un podcast. Un previo. No bastante. Voy a hacer una intro rápida sobre Juanper. Juanper es, pues tengo el orgullo de que sea embajador de nuestra marca, en MPS Nutrition. Muchas gracias. Pero digamos que más que un orgullo es, creo yo, un mérito de todo lo que él ha logrado. Entrena desde hace muchos años. La info que yo tengo, ya la vamos a cortar. Empezó entrenando estructurado en Endurance Endurance a los 4 años. Eh, Empezó ya desde joven a lograr grandes marcas como un 17 minutos en los 5K por ahí. Y quizás de lo que más resuena o de la manera de que yo me enteré de vos es que mi primera maratón fue Chicago 2024. Ajá. Y yo sentí que me había ido bien, va. Se me hace lo curioso de cómo le fue a Guatemala, ¿va? Y ves todos como agrupados ahí alrededor de las 3 horas, digo, después de las 3 horas, las 4 horas, y de ahí hay un outlier, va, 2:35. Madre que es. Era Juanfer Tarragó, en su primera maratón, gracias a Dios, 2 horas 36. En el 2022 quedaste en séptimo lugar de overall de Miami. Correcto, sí. Que quinto y décimo, sí. Quinto y Ajá, décimo. correcto. Y pues más recientemente, en enero de este año, corrió la media Maratón de Miami y quedó en tercer lugar overall, primer lugar de su categoría. Un excelente logro. bajaste la hora 15, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, le pegamos. 1:14. Impresionante. Y bueno, yo creo que vamos a tratar de responder en este podcast. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite, verdad? Que creo que eso es algo que todo deportista se pregunta y sobre todo alguien como Juanper, que es de alto rendimiento, está constantemente tratando de buscar ese límite y eso es lo que lo hace más admirable. Así que, de nuevo, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues mira, contar un poquito de esos inicios, ¿verdad? Porque yo investigando en redes encontré esto de que empezaste a los 18 años en Cross Endurance, pero ¿habías hecho deporte antes? O sea, más pequeño todavía. Sí, creo que al final siempre de la mano de mis papás, ellos siempre nos inculcaron el deporte. Yo de chiquito, mis compañeros del colegio, no podrán mentirles, yo era bien gordito. Inclusive yo tuve temas cardíacos de presión alta, muy chiquito por el tema de que estaba pasado de peso. Gracias a Dios no era nada malo, sino simplemente tenía que bajar un poquito y por eso fue que empecé a hacer ejercicio. Mis papás trataron con tenis, con squash, con foot, con todo y no había forma. Hasta que cabal encontré el tenis, que me gustó bastante, la verdad. Jugamos tenis con mi hermana, siempre con mi hermana hemos ido de la mano el deporte. Y luego justo pues nos entró en el colegio, nos presentaron el bádminton. Y nos fascinó el bádminton y empezamos a meterle bastante duro, como que al final, pues gracias a Dios a los dos tuvimos bastante buenos resultados y entrenamos casi por 5 años. Eso nos ayudó como que a estar un poquito más en forma, entrar al rollo del deporte, quiera que no, lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, las skills que te da el deporte, o sea, aplica para todo y creo que ahí empezamos a formar todo eso. Y luego justo yo me lastimé la muñeca. Por tanto, jugar, estuvimos en la preselección, íbamos a competir bastante, gracias a Dios. Y de tanto darle, cabal, la muñeca se me lastimó. Entonces, ahí era un tema de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Traté de regresar al tenis. Obviamente, tenis jamás fui tan competitivo con el bádminton, entonces quiera que no, eso también ahí me limitaba un poquito y no me emocionaba tanto por el hecho que le había dedicado muchos años al bádminton. Y bueno, al final decidí quedarme un poquito alejado en esa fase de mi vida del deporte, dedicarle full. Yo siempre he sido bien nerdito, entonces full a los estudios y demás. Y poco a poco empecé a correr, a saltar cuerda, para bajar de peso también, porque me había subido otra vez. Y eso me ayudó mucho, sin pensarlo, me dio una excelente base para poder correr. Entonces saltaba cuerda todos los días, cabal. Y aparte, a nivel muscular también, ¿verdad? O sea, me da mucho. Y mi papá toda la vida, pues desde que soy chiquito, nosotros vivimos en Nueva Zelanda y allá él empezó a correr desde que yo era chiquito, como a los 3 años. Entonces, eso, pues al final tenerlo a él como ejemplo me ayudó mucho que también y él siempre me jalaba. Me acuerdo que en mis inicios era decir, mira, aguanta correr 500 metros a paso de 7, me decía. Y eso, y estamos súper bien. Y así empecé a correr yo 200 de semana. Lo usamos también como un espacio para platicar, era muy bonito, la verdad me encantaba hacerlo.
Y así fue que poquito a poco me fui picando, empecé a bajar un poquito más de peso, él entrenaba en Cross Endurance justamente, él me introdujo a ese mundo, me llevó con mi primer coach, él me financió mi primer coach, cabal, que era el chino, con quien también entrené muchos años. Y pues ahí empecé a meterle, y meterle, y meterle, y gracias a Dios, cabal, cada vez me gustó más. En la U me costó mucho por el tema de los horarios y todo eso, pero pues la verdad que siempre me ha encantado, siempre he encontrado, cabal, todo lo positivo que te da, no solo la corrida, sino el deporte. Entonces un poquito ahí del background de la corrida. Sí, qué buenísimo vos. Yo he visto que has publicado bastante sobre tu papá, corrió Boston Sí, el año el pasado. año pasado nos fuimos a Boston con él, ajá, sí. Y ese impacto, pues yo creo que está más que documentado y las anécdotas como la tuya es algo que escucharon todos los embajadores de MPS que hacen deporte a alto nivel, pues empieza mucho con el ejemplo. Sí, sí. Tal vez esta es una pregunta más egoísta en el sentido de, a mí me da mucha como, pues me da mucha, no sé si fue la palabra ahorita, pero como que me emociona la idea de correr con mis hijos. ¿Sí? Total, total. ¿Qué edad tenías vos cuando empezaste a salir a correr con tu papá y que usabas ese tiempo para hablar? ¿Y qué edad tenía tu papá? Mira, estaremos hablando tal vez como a los 17, 18 años, te digo, yo corría nada, pues te corría 1 kilómetro y mucho. Y ya cuando empezábamos de repente a correr que 10 kilómetros y cabal, usar esos espacios, creo yo, como para también, pues poder conversar, tener ese espacio de papá e hijo, como a los 18 años más o menos. Y me acuerdo que yo le contaba todos los libros de los que estaba leyendo en el colegio y todo lo demás, en la U. Y era súper bonito, yo ni sentía la corrida y creo que él me ayudó mucho, él sacrificaba un poquito sus fondos para irse conmigo, pero cabal, más o menos como a los 18 años fue que empezamos con ese rollo y cabal siempre me fue jalando ahí de la mano para impulsarme y retarme, como te digo, antes era un tema de, mira, aguanta correr 500 metros, pues, y luego el kilómetro, luego los 5 y así nos fuimos, entonces, pues yo le estoy súper agradecido porque siempre él pues me motivó mucho a darle y cabal, creo que igual que a vos, a mí me emociona mucho en su momento yo también poder hacer eso. Sí, seguro. Ese espacio se me hace súper, una live. Mira vos, hablemos sobre tal vez esta experiencia del badminton y que creo que te pasó con la corrida también. Decís, y yo creo que lo viví, lo vio mucha gente, esa dificultad como para encontrar lo que te gusta al inicio, ¿verdad? Porque probaste todo, decís squat, pero ahí una vez se encuentra, ¿qué crees vos que es eso que uno encuentra en un deporte que hace que te obsesiones, te enamores y de verdad se vuelva parte de tu identidad prácticamente, ¿verdad? Porque hay mucha gente, y yo creo que sería valioso para la gente que está así como que sabe que tiene que hacer deporte, sabe que tiene que hacer ejercicio, que es saludable, todo, o sea, lo saben, pero como no han encontrado algo que les guste tanto, no logran ser consistentes. Total, total. Mira, a mí me encantaba el bádminton porque como que tenía la habilidad. Entonces, pues la verdad que me iba bastante bien. De por sí el deporte a mí me parece súper entretenido, me encantaba, era rápido, era muy técnico, muy diferente creo yo a la corrida tal vez. Y justo al final a día de hoy, no sé realmente qué le encontré al bádminton en común con la corrida realmente, porque creo que son muy diferentes, o sea, son deportes súper diferentes, pero mi recomendación tal vez para esa gente cabal que, como vos decías, o sea, sabe que tiene que hacer ejercicio, sabe que necesita mejorar sus hábitos y demás, es tal vez encontrar algo que le saque su mejor versión, o sea, que al final los rete a poder, como te decía, cambiar esos hábitos, que los saque de su zona de confort y demás. No siempre, creo yo, vos lo sabes, hay veces que tal vez no nos emociona tanto correr, no nos emociona tanto madrugar, no nos emociona tanto irnos temprano a una fiesta o algo por el estilo, pero creo que lo hacemos porque estamos conscientes de todo lo que nos da al final, a largo plazo, un deporte como la corrida, por ejemplo. Y creo que ese tipo de cosas, ese tipo de recompensas, si queremos verlo así, creo que es lo que la gente puede ir de repente identificando en ciertos deportes, de pensar, ah, bueno, no, esto me va a hacer una mejor persona, me va a hacer salir de mi zona de confort, me va a traer un beneficio a largo plazo. Creo que al final es como que fuera un préstamo, no un préstamo, no, una inversión. O sea, tal vez una inversión no te va a emocionar al principio, pues, y probablemente la gente no se anime porque no es lo más atractivo del mundo. Pero a largo plazo, o sea, te va a traer beneficios. Entonces, creo que va muy similar con el lado del deporte. Y creería eso, o sea, que algo que vos pensáis, ala, yo le voy a meter esto y me voy a volver esto. O sea, voy a llegar de punto A a punto B. Y sí, no va a ser fácil,
pero tener esa motivación creo que a largo plazo puede ayudar mucho como que a terminar ahí de empujarte. Y estoy de acuerdo, mira qué buena analogía hiciste con lo de la inversión, porque dicen que el mejor momento para empezar a invertir es hoy. El mejor momento para empezar a hacer un deporte es hoy. Porque mucha gente, creo que ahora con las redes, sobre todo, ¿verdad? Ves a la persona que está logrando un gran milestone en algún deporte y, y te quedas como principiante con esa idea y por supuesto, o sea, puede estar muy lejos, ¿verdad? Total. Pero entonces se puede desmotivar. Pero lo que uno experimenta tal vez después de muchos años es decir, ala, qué bueno que empecé a hacer deporte a esa edad y ojalá hubiera empezado antes, Cabal, ¿verdad? cabal. Em, Mira vos, yo quisiera entrar tal vez a la carnita en el sentido de, hablemos un poquito de tus carreras, pero creo que también quiero hablar sobre algo que le debe dar mucha curiosidad a la gente y a cualquier corredor, pues a mí, hablarles como, a la, cómo hago para correr, porque yo sé que es muy individual, Sí, sí, sí. tendrás eh, cierta genética que te ayuda, yo de repente nunca voy a lograr un tiempo, ¿verdad? Similar, pero sí quiero saber qué cosas hace Juanper que yo pudiera hacer que me harían mejor corredor. Súper, Y para eso sería valioso como a repasar un poquito, pues, estos logros y estas carreras, sobre todo la progresión, vamos, que súper, sí. trata de los corredores. Nuestra trayectoria que casi nos gusta mencionarla. Que casi nos presentamos mucho gusto. Cabal, y aquí te doy de una vez la lista. No, sí, mira, creo que es lo que mucho, muy de la mano con lo que venías hablando antes, creo yo. Ahora por tema de redes sociales y demás estamos acostumbrados y en general creo que no solo en el deporte, sino a tener como esas recompensas inmediatas y querer todo ya y hasta el tema de redes sociales, todo ahora lo hablaban aquel día en una conferencia en la que estaba, el teléfono todo te lo permite tener tan rápido, tenés comida, la pedís y aquí está, o sea, te tenés todo de forma inmediata, fácil, y creo que al final mucha gente piensa lo mismo del deporte. O sea, creo que cabal, justamente lo que la gente muestra en redes sociales y demás, es como que, ay, mucha empecé a correr ayer, miren esto, y realmente no es el caso. Y me pasa mucho con mis corredores, por ejemplo, que te dicen, mira, eh, ayer me pasaba justo con alguien que me decía, mira, no he hecho ninguna maratón, pero yo quiero hacer este año la primera y quiero bajar del 3:30. Bravos, y como que te pones a pensar, o sea, puntualmente el tiempo, pero al final solo el hecho de correr una maratón es algo gigante, o sea, es un mega logro. Y la gente lo quiere ya, ¿por qué el 3:30? Porque lo vieron en algún lado, el 3:30 se fijaron con él, o sea, y creo que cabal es bastante complejo, sobre todo por la gente que tal vez no tiene como que la trayectoria de lo que hablábamos, bravos, o sea, como que el contexto de realmente lo que cuesta, por ejemplo, en una maratón. Claro. Eh, y creo que justo, o sea, bien interesante, cabal, lo que vos mencionás, porque creo que es interesante poder repasar todo esto, ¿verdad? Y cabal, te lo digo, me pasa mucho con mis corredores y demás. Lo que te digo, todo el mundo lo quiere inmediato, de repente no corre una buena carrera y, ay, mucha. Pasaba con alguien que me decía, ay, ahorita estoy out of service porque me fue mal en una carrera y al final, o sea, todos tenemos malas carreras y te digo, o sea, Digo, muchas malas. yo empecé mi primera media, me acuerdo con mi papá, yo recuerdo que hice como 2:30 en la media de la Muni. Y pues, lejos del tiempo o algo, yo me acuerdo que yo pasé 3 semanas que de verdad yo me arrastraba. Yo me acuerdo que a mis profesores de educación física les decía: ya no, estoy inservible, pues". Y lejos eso de motivarme, al final me acuerdo que fue espantoso, o sea, no te explico, temas estomacales, muscularmente estaba destruido. Me acuerdo que nos tocó caminar de la Muni para Fontavela, o sea, una experiencia que yo te digo, no fue lo más agradable. Pero lejos de eso me puse a pensar, bueno, o sea, el otro año viene la siguiente, o sea, y el otro año vamos a mejorar. Y gracias a Dios el siguiente año mejoramos, y después de ese seguimos mejorando, y me acuerdo que la segunda fue como en 2 horas, luego ya empezamos a pegar 1:40, 1:25, y allá nos fuimos, ¿verdad vos? Pero creo que sí es importante, cabal, tomar en cuenta que todos empezamos en algún lugar, y creo que no es bueno compararnos, porque, ¿qué pasa si me hubiera comparado con mi 2:30, con el 1:20 de alguien más? De hecho, yo no sirvo para esto, pues, y me pasa mucho con corredores que me dicen: "Mira, es que no soy bueno". No, siento que el correr no es lo mío, y correr una media, o sea, y su primera media o algo por el estilo, ¿a vos? Creo que ese es un, problema que yo veo ahora mucho por el tema de redes sociales, que definitivamente hay muchas cosas positivas, pero dentro de lo negativo nos comparamos demasiado, o sea, nos comparamos demasiado. El 1% porque sin duda sí los hay, vamos. Estos, em,
¿qué seríamos? Como especímenes de laboratorio, que nacieron con la mejor genética. Exacto, sí, Corrió su primer Ironman debajo de 8 horas, vamos. cabal, y nítidos. Mamadísimo, Ajá. mide 2 metros en Iguodú. Y por supuesto es admirable, pero también por algo es que se hizo viral, por algo lo estás viendo, porque no es común. Total, es un outlier, como tú decías, vos. Entonces creo que es bien importante como que sí tomar eso en cuenta y que al final todos tenemos esa trayectoria y que en el 99% de los casos es una trayectoria de muchos años donde cada año fuimos mejorando. Y como te decía, retomando ahí tu pregunta, cabal, yo empecé 2:10, 2 horas, 1:50 y así me fui poquito a poco mejorando, mejorando, como te digo. Inicié en Cross Endurance y la verdad que cuando ya, para mí la estructura que te da un entrenador es importantísima. O sea, el poder, antes de repente yo corría a lo bestia 3 días por semana, 4 veces por semana. En cambio, cuando ya tienes algo estructurado, creo que eso es una muy buena ventaja para poder mejorar. Y con el chino mejoré muchísimo, gracias a Dios. Como que, como te digo, me dio mucha estructura en mi vida. Me ayudó a tener hábitos al final. O sea, yo me acuerdo que yo para la U me levantaba, o sea, yo me acuerdo que en el estadio yo iba a correr a las 4:15 de la mañana, ponte, porque si no, tenía una clase a las 7 de la mañana, entonces si no, no llegaba. Y cabal, o sea, todos esos momentos como que difíciles de esa trayectoria al final, creo que son los que probablemente la gente, no son los que se muestran en redes, pero al final son, creo yo, de los que, por lo menos en mi caso, yo me siento más orgulloso y los que al final te llevan al lugar donde estás, vamos. Entonces, creo que es súper importante, cabal, eso. Eh, Ahorita tengo 26. Y empezaste 18 más o menos, llevo como 8 años, ajá, ya llevo bastante. 8 años, no es, No, y te digo, los últimos años yo he bajado 30 segundos, o sea, 15 segundos. potencial la mejora. Tal vez ibas un poco más lento al inicio y ahorita Sí, disparó todo. sí, y al final, si lo vemos en una gráfica, al final no va a ser un tema de que hay de repente aquí un pico y de pico, no, o sea, yo tuve 2022, me acuerdo que llegué como al, tal vez un poquito antes, como el 2021, 22, llegué como al 1:20. Y no lo bajaba, y no lo bajaba, y pasé como 2, 3 años que no lo bajaba, y no había forma, y cabal, ahí uno pensará de repente como que, ay, estoy estancado, ahí me quedé, ya para qué voy a seguirle metiendo, y no, o sea, de repente como que uno está ya, pues, y es eso, o sea, todo ese trabajo como repetitivo, aburrido, entre comillas, que mucha gente piensa, además, al final, de repente te va a estallar. Y a mí me estalló, por ejemplo, post pandemia, yo me acuerdo que de un 1:10, de un 1:20, pasé a 1:15. Y para mí era así como, wow, ajá, y madre, como que, Ya ajá. se veía eso. Y uno piensa de repente, bueno, bajé 5, el otro año voy a bajar a 1:10. Y no es el caso. O sea, te digo, pasé en el 1:15, luego de eso pasé 3 años que yo subía tiempos y subía tiempos y subía tiempos. Y obvio, pues no es lo que uno esperaría y no es lo que tal vez lo más sexy del mundo, decir como que, ay, bueno, tal vez no estoy mejorando, estoy estancado. Pero creo que es eso, o sea, en esos momentos como que te ayuda a tener esa resiliencia, a seguirle metiendo, a seguir desarrollando cosas que te van a servir y dar las herramientas para luego no correr en 1:10, correr en 1:7. Entonces, justo, luego el año de Chicago, yo cambié de entrenador, cambiamos el foco también de medias a maratones, y te corrí en 1:15 otra vez. Entonces, ese año también para mí fue así como que, boom, otro cuentazo, gracias a Dios. No, es el hecho de que le metiste más volumen. Ahora era el enfoque era maratón. Ese volumen fue el que te ayudó a desbloquear un poquito. Sí, creo que probablemente fue un factor. Y un error que yo hice, tal vez también en ese entonces, fue que cambié muchas cosas de un cuantazo. ¿Por qué te digo que fue un error? Al final me funcionó, pero no terminé de identificar yo el impacto de cada uno de esos factores. Entonces, por ejemplo, sí metí más volumen, pero también le metí más a la nutrición. También le metí un poquito más al tema de recuperación. Me estructuré más en el tema de fuerza. Entonces fueron varios factores que al final me ayudaron. Al final mucha gente también piensa, mira, es que cambiaste de coach. Y no, o sea, coach A es bueno, coach B es bueno, coach C es bueno. Creo que al final, pues yo ahora que soy coach, como que también me permite entender mucho eso, que al final cada quien tiene metodologías diferentes, todos son buenos. Y en mi caso creo que definitivamente ese foco fue diferente y probablemente me ayudó un poco, pero no creo que fue el factor más determinante, definitivamente. Y como te digo, fueron muchos aspectos que yo pues cambié y que gracias a Dios me ayudaron ahí a pegar un buen levantón. Y nuevamente, en 2025 tuve otro estancamiento un poquito y no era que yo dijera, ay, mi coach es malo, no, no, para nada. O sea, al final
son procesos, o sea, y probablemente el año pasado la verdad que me costó bastante temas de recuperación y todo eso, y probablemente ahí fue como que el eslabón más débil que no me permitió saltar tanto. Ahorita, gracias a Dios, pegué otro salto. Entonces, creo que es eso, también entender que una trayectoria jamás, jamás, jamás va a ser lineal. Siempre van a haber subidas, van a haber bajones. Creo que lo importante es uno estar convencido de cómo está haciendo las cosas. Siempre, siempre creo que es fundamental entender que siempre va a haber una forma mejor de hacer las cosas, pues, y poder ir entendiendo eso. De repente, qué sé yo, hoy me estoy inventando que la comida no lo puedo mejorar un poquito. Bueno, el otro año vamos a tratar de mejorarlo un poquito, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante para desatascar esas como, esos estancamientos, si queremos verlo así. Y lo que a mí me ha ayudado ahorita, cabal, a poder, gracias a Dios, seguir mejorando. Creo que entender que siempre va a haber una forma mejor de hacer las cosas y que son temas marginales, son temas, ya cosas marginales, pero son cosas que siempre puedes ir como que tuiqueando para ir viendo qué desbloqueas, cómo lo mejoras. Creo que la corrida, vos sabés, y el deporte en general es mucho de prueba y error. O sea, lo que a vos te funciona puede que a mí no me funcione. Em, y creo que eso sí es indispensable, como que ir experimentando un poquito. Obvio, no, nunca en una carrera, pues, pero sí en las partes previas, como que ir experimentando un poco para entender que sí, que no, qué me funciona a mí, qué estoy haciendo bien yo, qué no estoy haciendo tan bien. Y creo que eso es una muy buena, pues es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Para poder seguir mejorando y desatascar cuando sea necesario. Claro, claro, porque te permite tener esa mentalidad abierta de un fracaso no va a ser como el team, ¿verdad? Total, 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 es algo que necesito reajustar, es una señal. total, Me total. ayuda a ver lo más positivo, tal vez, ¿no? Y que al final es una experiencia más. O sea, por más que me haya ido a mí en la calle, en una carrera, recuerdo, ayer justo estábamos hablando de la 10K nocturna el año pasado. Yo me acuerdo que ahí acababa de cambiar de trabajo, venía de viaje, comiendo mal, me fue re mal, la odié, porque me sentía mal, no me sentía bien. Y al final recuerdo el mensaje de mi entrenador, me decía, mira, una medalla más, una experiencia más. O sea, todo te sumó, o sea, me acuerdo que, sabes, yo organicé transporte para mis corredores y todo, estaba bien nervioso por eso. Entendí de repente, no, hay que, eso tal vez como que organizarlo un poquito más con tiempo para que no te afecte en la carrera. O sea, todo te deja experiencias, creo yo. Y sobre todo, creo que algo muy importante, lo miraba el otro día en Instagram, de un atleta al que respeto muchísimo. em, Él tiene el récord mexicano de triatlón, de Ironman. Ah, sí, sí. Ajá, exacto, ajá, y me encantó un video que subió que decía, bueno, sí, ahorita tengo esto, pero esto es todo lo que pasó para que esto pasara. Y decía, mucha, corrí esta carrera, no la terminé, en esta carrera me fue re mal, aquí me lesioné, pero seguí y fui entendiendo qué aquí hice mal, que podía mejorar y hasta que lo logré. O sea, creo que esa habilidad, esa resiliencia es fundamental para que tu trayectoria al final llegue de punto A punto estrella, pues, porque no va a ser lineal. Uno se va a frustrar, se va a desesperar de repente. Nos pasaba en Miami. Miami es una carrera muy dura por el calor. Y hay gente a la que no le va bien en Miami. O sea, no le va bien en Miami. Y creo que, por ejemplo, a mí me pasó un año, justamente me fue muy mal. Y lejos de pensar, "Ah, ya no sirvo", como que pensar, bueno, ¿cómo lo hago mejor el otro año? ¿Cómo me preparo mejor el otro año? Mientras que ahorita, como te digo, por el tema de la inmediatez y demás, de repente, no me fue tan bien en Miami. No, lo voto. No soy bueno para esto, no sirvo. Entonces, creo que es muy importante como que entender eso, que van a haber fracasos, van a haber malas carreras y que todo te deja un aprendizaje, pues. Y así como hay buenas carreras y malas carreras, hay buenos días, hay malos días. Y me gusta muchísimo una reflexión de Federer, que te dice, lo estaba dando justo en una conferencia, en un acto de grabación, que te dice, es solo un punto. O sea, que al final puedas haber hecho el mejor punto de la historia del tenis, pues solo un punto. O pudiste haber hecho de repente mandar la pelota fuera del estadio, es un punto. O sea, y al final ese conjunto de puntos es lo que te va a llevar a donde vos estás. Y que al final, por ejemplo, es lo que decía es, miren, yo la carrera que tuve y perdí mucho más puntos de los que gané, pues. Algo así era como el 54% Ajá, contra el 46, o que sea, jugó, los perdió. exacto. Y aún así, de los mejores de la historia, pues. Exacto, imagínate, pues, imagínate, Federer, pues ese porcentaje. Entonces creo que aplica mucho también para el tema de carreras, para el tema de entrenos. O sea, no hay buenas carreras, no hay malas carreras, son solo una más.
O sea, y todo te va, exacto, y todo te va a sumar. Imagínate que si lo extrapoláramos a correr, recuperar esta carrera de Federer, significaría que el 54% de tus corridas van a ser malas, digamos, Cabal, y que aún así pudieras llegar a un nivel muy alto. cabal. Que eso sí te abre los ojos porque yo tal vez he sido experimentado como un corredor muy amateur, diría. No, hombre. No sé cómo decirlo, pero en el sentido que creo que es algo de que cometemos error, los que no lo hacemos tal vez tan, ¿cómo decirlo vos? O sea, en mi vida la corrida es importante, pero como que no es tan importante como yo quisiera que fuera. Entonces, yo entro acá a maratón, ponete, con la idea de quiero mejorar mi último tiempo. Ujú. Y sobre hecho 3, pues, pero un bajón muy fuerte de la tercera, no hacer, por como lo mismo que decís de tus, pues, de tus clientes, ¿ah? Y a las personas que entrenas, como que uno se quiere acostumbrar a, hice 3:17, 3:1, aquí tengo que hacer 2:55. Cabal. Y hago 3:15, a vos, como no, soy malas. Sí. Y entonces, solo la muestra son 3, vamos. No, imagínate, ajá, o sea, tenés 2 puntos ganados, 1 perdido, si quieres verlo así, pues, o sea, O sea, ese punto, a lo por que aprendiste, ¿va? y que ahorita estás en otro punto. O sea, eso ya pasó. Entonces, al final, a mí me encanta pensar también en la corrida y a mí me gusta mucho ver mi kilometraje semanal. Como que para mí eso es un logro para mí porque me muestra mi disciplina, me muestra que ahí voy semana a semana. Y te comentaba, cabal, llegué a 120 y pico kilómetros hace poco. El domingo yo como que, ¡ala, qué bonito se mira! Y el lunes ya estoy en cero otra vez. O sea, es eso. O sea, es como que todos los días es una página nueva, creo yo, pues. Y uno no se puede quedar con, ¡ala, no! Es que la semana pasada hice 121 y esta semana de deload son 116. No, como que. Porque no, o sea, van a haber momentos donde uno va a tener que llegar a esos 120 y pico, otros a 100, otros a 130, qué sé yo. Y no te puedes quedar solo con los que te emocionan o los que se miran bonitos en papel. Creo yo que Claro. aplica a carreras, a entrenos, a días en general, o sea, en nuestros otros aspectos de la vida, ¿verdad? Creo que uno tiene que al final tener esa capacidad de lo bueno y lo malo, voltear página y seguir. No, sí, y en tu caso, ponete, o sea, creo que está súper claro el hecho de que vos te probablemente pudiste haber ido mega preparado, pues, a Berlín. ¿Y cómo nos hizo Berlín? O sea, fue la carrera más. Para otro, vos que ya haces 2:30. Ya eso sí estaba un poco jalado, la verdad. Ya, sí, sí, sí. No, y en general, o sea, ponte una segunda maratón, sub 2:30 sí estaba muy loco, o sea, sí estaba muy loco. Pero yo siempre digo que hay que apuntarle al sol para ver la luna. Y realmente quería un 2:33, un 2:32 por ahí. Y cabal, o sea, te topas con el Berlín más caliente de la historia. ¿Qué puedes hacer ahí? Pues sí, de verdad, yo ya no le di seguimiento, pero ¿será que van a empezar a hacerlas más temprano? Porque el año pasado todas fueron calientes. Londres también, sí. Londres estuvo súper caliente. Aunque ya es hora de que las consideren, vos. Yo creo que es lo más lógico, pues, inclusive ponerte en un Berlín, definitivamente a nivel logístico, sí, es difícil, pero sabiendo esas condiciones está peligroso, pues. Entonces decir, bueno, mucha comunicado oficial va a salir a las 7, pues, qué sé yo, Claro. que estabas corriendo a la 1 de la tarde. O sea, era ridículo, o sea, y yo me acuerdo 28, corrimos como 28, 29 grados. Sí, vos un fin de semana. Y aquí ponete como que allá, a mí me decía mi entrenador, mira, vos vas a decir 28 grados, sí, es caliente, pero aquí corres como eso, fresh. No, o sea, el calor allá es diferente, no hay humedad. Entonces se vuelve un horno, o sea, como que sí es un tema y cabal, creo que al final yo le estoy muy agradecido a él porque me decía, mira, me lo vas a agradecer, haceme caso. Y cabal, gracias a Dios le pegamos al centavo. Pero, o sea, la pérdida del rendimiento que vos tenés en esas condiciones es más o menos como el 20. Ese ya preguntar, está cuantificado, por ejemplo, ver cuándo. Mira, más o menos esa carrera puntualmente, ya superior a los 25 grados, creo que 28 grados está más o menos aproximado en un 20%. Obviamente también, porque ponete, lo cuantifican mucho a nivel de, valga la redundancia, a tu nivel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para mí correr en 2:30, ponete que me va a afectar, que a Kipchoge, que en 2 horas probablemente le va a afectar un poquito menos. A una persona de 6 horas que la va a palidear, o sea, ahí sí, y no porque uno sea mejor o peor que el otro, sino porque vas a pasar más tiempo deshidratado bajo esas condiciones, bajo el sol, bajo más sol por la hora. O sea,
eh, para alguien que te hizo arriba de 4 o 5 horas, sí es una media hora la que le tienes que meter. Y ese siempre es interesante porque, pues, de mi esposa ha hecho conmigo las 3 maratones que hemos hecho. Y aquella es de las que dice: "Yo no soy buena para esto". Y yo sigo esperando que renuncie, lo que tienes Ajá. que yo, ¿ah? Y, y en esa paró al baño, paró a saludar, tomarse una foto con no sé quién, hizo 5 horas, 1 minuto, de que se dice: "Ah, pero creo que la gente que corrió esa cantidad de tiempo tuvieron la suerte, vos, que como a las 2 o algo así, se nubla Sí, y empieza a hacer un poquito de frío, creo que hasta llovinó un poquito, ajá, sí. Mientras que nosotros corrimos con el sol, o sea, estuvo durísima. Te digo, para mí ha sido la carrera más dura que he corrido. Definitivamente. sí, comparándolo con Miami. Ah, no, definitivamente. O sea, sí fueron condiciones muy duras. O sea, incluso mi entrenador me dijo, mira, hay un indicador que se llama Glow, no sé qué, que te correlaciona varias variables de temperatura, sol, humedad, o sea, y eso es lo que realmente como que a nivel de, él trabaja con Chicago, con la organización en Chicago. Por ejemplo, ellos ven ese indicador para entender, ah, bueno, hoy se rompe récord, o mucha, hoy es para ir a cuidarse. Y me decía, mira, nunca había visto uno tan alto. O sea, y por eso me decía, mira, la gente me dice como que, no, hombre, no es para tanto. Sí es para tanto. O sea, El por sí la maratón es un estrés grandísimo para imagínate con ese clima y sobre todo va una media. Ponete, a mí me pasa porque en Miami, ponete más o menos corro como a 25 grados, que uno pensaría tal vez no es tan diferente, pero es el doble de tiempo, pues. Entonces, ya tener ese estrés de por sí de la maratón con el estrés del calor es demasiado. O sea, es demasiado. Entonces, menos mal, gracias a Dios, pues te digo, creo que nos fue a todos en general, nos fue muy bien. Hubo gente de Guatemala incluso que paró hospitalizada, pues, sí. no sabía. Paró con intravenosos y toda la cosa, porque sí fueron condiciones muy duras, o sea, por eso yo me quedé contento con mi 2:35 porque me decía mi coach, pues mira, ese 2:35 vale como un 2:28 pues, y gracias a Dios como que lo veía con otros corredores muy reconocidos a nivel mundial, que yo decía, y me pasaba con uno que ellos entrenan, que es su mejor corredor, ellos tienen una sociedad con el otro coach, era su mejor corredor, y yo lo vi en el recorrido, es sub 2:30. Y lo vi y lo pasé y iba jadeando, iba mal. Yo iba bien fresh, o sea, todavía iba fresh. Y yo decía, ay, este se parece, pero fijo no es él porque él ya va por saber ni dónde. Y era él, o sea, era él, alguien de un 2:28 corriendo en 2:40 y pico por el tema del clima. O sea, y cabal, la gente que no fue tan cauta lo pagó. Yo digo que sí, tomo. Yo iba a la par de este Gabriel Brown, Sí. porque aquel iba buscando 2:55, yo también cuando me lo encontré, es más, yo lo alcancé y dije yo, bueno, voy bien, y voy fresco, kilómetro 10, así vamos. Cuando le aguanté 5 minutos, creo que en el 20, cuando yo en el pace 4:18, se acabó el sueño. Así, si la sigo y la estoy sufriendo tanto, si la sigo, voy a... o Sí, sea, y creo que es importante cabal uno escuchar su cuerpo, ¿vas? Porque probablemente cabal de no de vos hiciste 3:15. Va, de un 3:15 puede haber pasado en 4 horas, pues, porque hubo gente que le pasó. bien. Exacto, hubo gente que sí le pasó. Entonces, a nosotros no nos dio mucha suerte ese año, hombre, pero porque Berlín tan rápida que es y es para récords y todo, pero creo que los tiempos que hicimos nosotros, o sea, en general todos los que participaron, solo con haber terminado la carrera, ya fue un muy buen mérito, pues, porque sí fueron condiciones muy duras. O sea, te digo, probablemente me lo decía también el año, antes de, tuvimos una llamada como de 1 hora con mi coach y me decía, mira, te digo, Boston, no sé qué, en Nueva York, tal y tal año, Londres, tal y tal, Berlín 2025, me dijo, o sea, son las carreras más duras que van a haber. Y te lo puedo escribir en papel, me dijo, o sea, te aseguro que va a ser muy duro. Y cabal. Y yo, y uno se frustra, ¿vos? Porque dices, chica, me preparé tanto. O sea, es que está todo como inversión emocional, ¿va? Más Sí. el... Más el pisto, más el, ¿cómo se llama? Hasta Berlín. Imagínate, me hubiera corrido aquí. Pero sí, no, al final creo que es importante eso, ¿vos? Porque a mí igual me acuerdo que me llamó y me dijo, mira, tenía otra estrategia, pero lo tuve que cambiar. Y me dijo, mira, si tenés corredores mañana que corran, cambiale su estrategia. No es responsable que vayan a buscar perro mañana. Y cabal, o sea, se las cambié a todos y todo. No, hombre, no sé qué. Hagan caso. Y hubo alguien que no hizo caso.
tronó, o sea, tronó, porque iba a buscar un PR. Y me acuerdo, o sea, ponete para mí, cuando él me mandó mi estrategia, me mandó un 2:38. Y yo decía, o sea, no va a mejorar Chicago, pues. O sea, y vengo también entrenado. Este ciclo me costó tanto, porque de verdad, para mí el ciclo pasado fue muy duro. Cabal, por el tema del trabajo y todo, ni dormía, o sea, fue muy, muy duro. Eh, Hasta ahí. sí, yo renuncié en diciembre, ajá. O sea, Pero me refiero a que sí, no, ahí, pero ahí ponete con Blaze, porque ahí antes era malabarear, vamos, o sea. Pero sí, ponete como que uno se frustra un montón porque dice, puchica, todo lo que le metí y no va a mejorar. O sea, y cabal. vos estás feliz realmente porque 2:30 de 2:38 a 2:35 te Sí, sentiste bien. gracias a Dios. Sí, mira, yo también, como uno se queda tan frustrado y es necio, yo me acuerdo que la noche antes de la carrera, yo vi su estrategia y dije, no, o sea, estoy a un muy buen nivel versus el año pasado, decía yo, puedo correr más duro. Y cabal, me fui y dije, bueno, ¿qué me puso? Y me fui a revisar la estrategia de mi coach y me fui. Yo hice como 10 estrategias para esa carrera, entonces dije, también me voy a hacer la mía". Y me pude hacerla, qué puedo hacer realmente, qué puedo no sé qué, todo lo que él me había hecho, porque me dio mucho coaching de, mira, como que qué hacer, qué no hacer y todo. Y armé una estrategia de 2:35:20. Ese era el tiempo. 2:35:19. Sí. Al centavo, ¿verdad? O sea, un segundo. Supiste significa que en algunos momentos estuviste así de yo voy a bajar, o sea que esas como luchas mentales. No, no, incluso las- siempre, sí, sí, incluso me acuerdo, ponerte, tengo muy presente. Creo que fue, bueno, al principio como que uno va y va corriendo bien fresh, pues, porque uno va viendo y vas viendo que los redondeles y no sé qué, y el montón de gente, la bulla. Entonces uno se siente como que va, y cabal, yo decía, no. Y me acuerdo que ya empecé como a 4, que para mí 4 a ritmo maratón, pues se aleja bastante, pues, y yo decía, no sé si la estoy regando, yo decía, no, como que esto fue lo que me dijo mi entrenador, lo va a respetar. Em, y me sentía, yo decía, puchica, estoy paseando, pues, y decía, no, lo voy a meter. Y cabal, como al 30 y pico, me acuerdo que un mi amigo me había pedido, su hijo había nacido hace poco, y me dijo, mira, en el kilómetro tal, acordate de nosotros, no sé qué. Y cabal, en ese kilómetro yo decía, puchica. Sí, me estaba acordando de aquello, ¿verdad? Porque sí la iba sufriendo, o sea, sí la iba sufriendo. Y que cabal, que yo decía, vos ves de repente, cuando tratas de hacer Neario Splits, si uno no va tan cómodo, vos ves una montaña que viene, pues, porque decís, puchica, le tengo que bajar y bajar y bajar, y ya voy exigido. Y así lo veía yo, me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que cuando faltaban 10 kilómetros, yo decía, Dudas, o sea, incluso no sé si te la dudas ¿será que si intento hacer este negative flip va a salirme al revés? Ay, que te trones, exacto, ajá. O sea, que de repente ni vas a correr los últimos 5 kilómetros bien, ¿vas? Entonces, me acuerdo que sí me pasó, con el kilómetro 35. Y esos últimos 10 kilómetros sí iba al rojo vivo, me acuerdo. Sí. O sea, corrí como, no recuerdo si fueron los últimos 5, sí me acuerdo que los corrí a 3:30. Y me acuerdo que pasé la puerta a Brandenburgo y yo iba así, ya que se acabe, o sea, sí iba así. Sí. Ajá, y en las fotos salgo así contento y todo, porque yo decía, no, vas bien, decite que vas bien, porque creo que ese diálogo interno es bien importante. Y ya veía la meta y esa meta que ves que está lejísimo, y yo decía, a la miércoles todavía falta tanto, no sé qué, porque sí, sí, sí iba, no fue una carrera cómoda. Chicago, por ejemplo, sí fue una carrera que yo dije, vine a pasear. O sea, y me acuerdo que iba como el kilómetro 38, decía, o sea, como que esto es la maratón, o sea, hasta iba buscando así como que, bueno, ¿qué me puede pasar? Como que dónde me puedo calambrar, o sea, me acuerdo que hasta empecé a sentir como una ampolla. Y luego me revisé el zapato, no tenía nada, o sea, ya era mental que yo decía como que, ajá, o sea, gracias a Dios para mí Chicago la preparamos muy bien, era mi primera maratón, em, y le metimos total, o sea, sí le metimos mucho, y gracias a Dios salió muy bien, y Berlín no fue lo mismo, o sea, Berlín sí fue un nivel de dificultad muy alto. Una experiencia. Totalmente, que fue muy gratificante también, porque vos sabes, a uno le gusta sufrir a veces, ¿verdad? Entonces, a uno esas como que le dan hasta más orgullo. Y Em, por ejemplo, sí dije así como, "No, a mí no me gusta correr. O sea, Vas asqueado, ajá. ¿para qué estoy corriendo? Nadie me mandó a hacer eso. Ajá, Y, sí. y por supuesto terminaste esa carrera y ya está pensando en la siguiente. Cabal, o sea, creo que terminas y te das cuenta de lo que hiciste, decís, tráigame la otra, ¿va? Entonces, sí fueron experiencias muy diferentes y retomando el tema de Berlín, creo que sí fueron condiciones muy, muy duras. Y que como te digo, o sea, solo el hecho de haberla corrido nosotros, creo que, y haberla terminado bien,
porque gracias a Dios hicimos buenos tiempos, ya fue un mega logro, pues, porque no era un día para PRs, no era un día para arriesgar jamás. Y pues al final toca, pues, o sea, es parte de, pues, o sea, a veces, cabal, uno pudo haber hecho el proceso perfecto y te pasa algo como lo que nos pasó. No controlas el equipo. Entonces, al final creo yo como que es eso, o sea, al final pensar, bueno, fue un punto más, fue un día más y va a venir la siguiente, que primero Dios, yo tengo la expectativa que sea Boston, que traigo como que acarreado todo lo de Berlín, gracias a Dios ha sido un ciclo muy, muy bueno. Quiera que no, ya voy agarrando más experiencia en la distancia. Eso te iba a decir, o sea, realmente sí es una súper buena intro para Boston, porque quiero saber cómo está el nivel de ahorita a 32 días. Ya 32 días, ni me digas, no. Sí, ajá. So, contar un poquito si se puede, porque creo que este material va a ser súper valioso y ahí nos puede servir para hacer un buen video. Em, pero sí, ¿cuáles son las sensaciones en este momento para vos? Mira, gracias a Dios ahorita me siento muy bien. O sea, me siento muy diferente a como me sentí en Berlín. En Berlín yo ya iba como por inercia, o sea, iba de verdad, yo decía, bueno, o sea, mi sueño siempre había sido correr Berlín como mi primera major, entonces yo decía, puchica, ya estoy aquí, ya tengo el número, ya tengo la clasificación, vamos a darle lo mejor que pueda, pero ya iba cansado, iba fatigado, iba diferente, iba muy diferente. Y iba contra el tiempo, por ejemplo, me acuerdo que hasta con temas nutricionales y demás, como que estaba lejos de mi peso, como que tenía que bajar grasa, como que, entonces era un tema así como que a contrarreloj. Entonces, hasta el proceso, por ejemplo, yo el de Chicago me lo disfruté muchísimo. Y yo me acuerdo que creo que ese es el estándar para mí de un buen proceso. Decir, me decís ahorita, mira, quedan 32 días. Yo te digo, mira, sumale un par más porque no quiero que termine. O sea, me siento cómodo corriendo ahorita, me gusta estar corriendo el kilometraje que estoy corriendo, me gusta todas las semanas como que ir corriendo mejor y mejor y mejor. Entonces, creo que ese es un muy buen feeling, como que, y yo se los digo a mis atletas, como que se sienta así, creo que es súper gratificante que estás en un buen ciclo. Y creo que es lo que deberíamos buscar de una carrera, no solo ir a mucha, vamos a correr a hacer un PR bajo el costo que sea, ¿no? O sea, todo esto para mí, se lo decía a mi entrenador hace poco, le decía, mira, gracias porque me siento muy bien. O sea, lo que haga en Boston, pues obviamente como que sí, uno siempre tiene la espinita competitiva y todo, y sí quiero ir a hacer primero de mi mejor maratón, pero el salto a nivel que tuve en este ciclo, para mí eso es lo más valioso. O sea, todo lo que aprendí y todo, y como te digo, va es muy diferente al ciclo de Berlín, porque ahorita tal vez en aquel momento como que decía: "Ah, bueno, ya quiero que sea, ya estoy cansado", y que también se vale, o sea, y van a haber de esos procesos. Chicago fue el contrario, Berlín fue un poquito diferente, Boston está volviendo a hacer eso, y ahí seguimos. Pues, entonces creo que es importante también entender que no todos los procesos son iguales. Pero en Boston, cabal, o sea, gracias a Dios, todo en papel pinta que va muy bien. O sea, temas nutricionales, estoy físicamente en la mejor forma de mi vida, estoy corriendo mis mejores tiempos, vengo de Miami también, que pues me dio mucha confianza. em, la fecha es un poquito atípica, quiera que no, pero en esta fecha del año yo nunca había corrido tan bien, entonces eso me da mucha, mucha confianza. Y creo, y primero Dios espero que sea mi mejor maratón por bastante. O sea, sí espero que sea una muy buena maratón. Boston tiene una complejidad muy alta, o sea, al final, De eso, vos, para quien no sabe un poquito de Boston, porque es una maratón histórica, sí, para empezar, vamos. Y segundo, pues sí tiene una ruta, como decir, compleja. prioridades. Sí, sí, mira. A mí Boston siempre fue nuestro sueño, porque al final, ponete como que con mi papá, o sea, clasificar a Boston es difícil, pues, o sea, al final es difícil. Y me creo que decía, bueno, voy a clasificar algún día a Boston, primero Dios, ¿verdad? Y uno dice, cabal, le voy a bajar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y no es así. Y yo decía, bueno, algún día quiero clasificar a Boston. Y a mi papá le tocó como, no sé, 15 años más o menos, 20 años. Y cabal, o sea, se lo decía ayer a una mi corredora, le decía: "Mira, el hecho que ya pueda clasificar a Boston", le decía: "Mira, apuntémosle eso, porque el clasificar a Boston es guau". O sea, Boston es la carrera. Entonces, desde el punto de vista como, sí, si quisiéramos verlo histórico y además es la carrera más antigua de las majors, el prestigio que tiene esa carrera es la más prestigiosa a mi punto de vista del mundo, porque si corriste Boston es porque sos muy bueno. Ajá, lástima que es Adidas. El año pasado no compré nada. Pero cabal, creo que solo el hecho de eso le da mucho peso a la carrera, o sea, y la ruta, pues, obviamente, por lo mismo creo yo que es una carrera tan prestigiosa y de tan alto nivel, porque ahí te va mara muy pro, o sea,
vos ves en la expo gente que de verdad es, o sea, los ves y físicamente hasta se miran así como que ves otro nivel. Claro. Porque ahí no puedes entrar por rifa, pues, o sea, entonces el recorrido es bastante duro, o sea, es muy quebrado, no es una carrera muy rápida realmente, o sea, si uno se pone a ver temas de tiempos entre Boston y otras majors, por ejemplo, nunca vas a ver un Boston tan rápido como las otras, ni siquiera en un contexto versus Berlín del año pasado, que tal vez hubo mucho calor, pero incluso es más rápido que Boston, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si es una carrera bien exigente, a mí en lo particular me emociona mucho, mucho, mucho por nuestra topografía. Sí, yo entreno mucho, o sea, yo corro en zona 14 todos los días. Zona 14 no es plano. Y en Guatemala en ningún lugar es plano. Yo, por mi casa tampoco es plano y yo corro también bastante. Entonces, es lo que te decía del el tipo de corredores que hay aquí en Guatemala. Nuestra topografía, de cierta forma, es algo positivo, porque tenemos variedad. Entonces, históricamente, pues a mí me ha ido bastante bien en las carreras de este tipo. Cobán, México, he ganado la malla. Entonces, la verdad que me tiene bastante emocionado. Gracias a Dios subo bastante bien. Boston es una carrera un poquito, para nada downhill, pero sí tiene una tendencia hacia abajo. Entonces uno tiene que subir muy bien porque hay una subida que se llama el Heartbreak Hill. Yo hasta un suéter me compré esa subida. Que cabal, o sea, dice la gente que corre eso y murió, pues. Entonces como que es muy importante saber subir bien, pero también bajar. Entonces es una carrera muy variada que, como te digo, a mí me emociona mucho porque yo también, pues, entre comillas, soy un atleta híbrido en el sentido de que yo para nada lo único que hago es correr. O sea, yo hago muchas pesas, nado y las pesas sí me ayudan mucho a subir. O sea, me ayudan mucho a tener pues toda la estructura bien fuerte para aguantar eso. Entonces, sé que es compleja, sé que probablemente no es como un Chicago o un Berlín que yo he hecho, que son las carreras más rápidas, pero me tiene muy emocionado, la verdad, por este contexto que te digo, que se me dan ese tipo de carreras. Eh, Que Moscova, recuerdo que corriste en una 16. sí, mi mejor Cobán fue el año pasado, 1:16, ajá. De mi mejor, exacto, ajá. Y ponete, o sea, te digo, no llegué tan bien entrenado como ponete para un Miami, que hizo 1:14. Entonces, cabal, no hay tanta diferencia. Y por ejemplo, a nivel de cómo uno se posiciona a nivel ranking, yo me posiciono mucho mejor, por ejemplo, en una carrera tipo en México, entré top 50. Fui, creo que el primer atleta no élite en entrar. Entonces, ajá, entonces sí se me da bastante bien eso, versus a otros corredores, por ejemplo. Espero que sea el caso para Boston, como hablábamos anteriormente con el tema de Berlín. Hay factores que uno no controla, hay, como decíamos, puntos buenos, días buenos, días malos, pero en papel, primero Dios, voy bastante confiado para ir a hacer una muy buena carrera. Primero Dios, mi mejor maratón, e ir a acercarme al 2:30. Si no es que romperlo, primero Dios. Entonces, para eso estamos entrenando, a ver qué tal. Y todo lo que sea bajar Berlín y Chicago, feliz. Y pues igual, ya de por sí el hecho de ir a un Boston, esa experiencia, lo hice el año pasado como porra de mi papá y fue increíble. No me puedo imaginar cómo va a ser correr. Entonces, de verdad que estoy muy emocionado. Tiene demasiados factores así emocionantes. Sí, cabal, cabal, te digo, o sea, mi sueño en su momento era como que correr Berlín de primero, pero mi sueño de toda la vida ha sido correr esta maratón. Entonces, primero es que sea la primera de muchas. Y sí, cabal, ahorita también, de cierta forma, como que este tema del el terreno variado y demás, como que a mí me gusta que de cierta forma se te quita un poquito de presión. Porque así es como que, bueno, voy a ir a ver qué tal, pues, o sea, es mi primera de este tipo, voy a ir a verla. Una maratón es muy diferente, correr una media así que una maratón así. Entonces, también quiero entender, pues, realmente, gracias a Dios, he hecho todo lo que está dentro de mi poder para llegar al 100 y entender cómo me va. Pero sí estoy emocionado y creo que primero Dios, pues, vamos a buscar un PR. Ahorita de estar sano esta semana nada más, porque gracias a Dios el trabajo ya está casi que hecho, ya solo de no emocionarse de más y todo, porque uno le entra el tema de quiero ir a correr más duro y no sé qué y todo. Pero la verdad que bastante emocionado y te digo, sobre todo muy agradecido con, pues, con todos, con todo mi equipo, porque ha sido un proceso bien smooth, si quisiéramos verlo así, no ha sido algo para nada que yo te diga, la madre, me quedan todavía 2 semanas, como que ya que se acabe, no, o sea, no ha sido el caso, o sea, al contrario, como te digo, no quiero que el cabal te decía ni me digas los días, porque no quiero que pase, o sea, obviamente después de una maratón uno tiene que descansar un poquito, y yo no quiero perder ahorita mi fitness porque me siento muy bien, em, y ha sido un proceso que me he disfrutado muchísimo. O sea, de verdad creo que por muchos aspectos, por mi grupo de corredores, el tema de las pesas que cada vez como que lo dominamos más.
el tema de la nutrición, que también, como te digo, o sea, creo que es mucho de probar y no sé qué, y como que hasta eso es entretenido. El poder interactuar con patrocinadores me encanta también y creo que ha sido muy interesante este ciclo también. Entonces ha sido un proceso muy bonito que me he disfrutado muchísimo y que primero Dios la carrera sea la guinda del pastel. Qué buena onda vos, me alegro un montón y estamos súper pendientes de vos. Yo hay un par de temas que quisiera tocar, que no sé, digamos que no quisiera dejar de tocar. Seguro. Uno es, ahora tu experiencia realmente como coach, porque sos fundador de Blaze Project, ¿verdad? Em, y pues creo que es bastante tu enfoque hoy empresarial, ¿verdad? Sí. Pero también, ¿cómo decir eso de pues pasar de ser alguien a quien me entrenan que seguís teniendo un entrenador? Total, total. Y que es muy común en entrenadores buenos. Cabal. Porque dicen, Es otra perspectiva siempre, ajá. pero ¿cómo es esto de tener atletas y apoyarlos a lograr sus sueños, vamos? Mira, yo la historia de cómo empezó Blaze y pues en general el tema del coaching mío es como bien curiosa, porque a mí jamás se me pasó por la cabeza que yo iba a ser entrenador. O sea, realmente como que no me interesaba y yo era tal vez alguien muy obediente siempre en el tema de, y lo decían mis coaches anteriores, me decían, mira, ¿a qué le va bien? Porque hace caso y cabal, o sea, yo me decían hacer esto y lo hacía así y no me inventaba nada, como que trataba de hacer caso. em, y no cuestionaba mucho, o sea, al final como que decía yo, bueno, no me interesa, por ejemplo, qué leer, qué aprender, que no sé, o sea, yo voy a correr, o sea, yo voy a correr, no me molesten. Em, y poco a poco, cabal, conforme pues ya fui avanzando en mi trayectoria y demás, con los años hubo gente, como te decía, o sea, mucha en el colegio yo era así como que, en el colegio yo era la persona que había un partido de fútbol y era el último en ser elegido, o sea, yo era malo para hacer ejercicio. Y luego, ponte la mara de mi colegio, miraba ese cambio, decía, puchica, ahora corre un montón, y no sé qué, y todo, y decía, puchica, qué cool, o sea, qué cambio, ahora entonces me empezó a hablar gente de mi colegio, así fue como empezó, así como, mira, quiero correr una maratón. Yo, muchos años ni siquiera corrí una maratón, pues, o sea, ajá, o sea, y como que ayúdame, no sé qué, mira, te paso el contacto de mi coach y dale, y dale. Y no, pero es que quiero que vos me ayudes, no sé qué. Me acuerdo que mi primer atleta así fue. Y yo no, o sea, yo no quería, y no quería, y no, pero por favor, me insistió tanto que le dije, está bueno, ¿sabes qué? Vamos a usar el Nike, el app de Nike. Y con eso te voy a pasar semana a semana como que lo que a mí me sale y yo te lo voy a cambiar en porque hay cosas que nada que ver. Démosle, vaya, buena onda, no sé qué, y así empezó. Em, y luego con el tiempo, cabal, pues gracias a Dios le empecé a encontrar un poquito más de gusto a la cosa. Y empezaron a haber referidos, no sé qué, y dije, bueno, con 2 está bueno, pues 2. Y mi fisio siempre me molesta porque me decía, es que vos siempre me decís 5 y luego 10 ¿no? Y así, mira, porque yo decía, o sea, no quiero que sea mi foco, definitivamente, pues sí. Y también creo que es muy importante el tema de que al final es muy delicado, mejor dicho, el tema de coachar a alguien. O sea, creo que al final estás jugando un poquito, no un poquito, estás jugando con la salud de la gente. Entonces, yo también era un tema de decir, no, mucha, o sea, ¿de qué cuenta yo voy a entrenarlos? O sea, por mi experiencia, creo que no es un aval, o sea, definitivamente suficiente como para yo entrenar gente. Entonces, también yo decía, no. Y ya con el tiempo, cabal, me empezó a gustar bastante. Y dije, bueno, como que "Buah, los voy a seguir entrenando, pues, mucha, pero voy a estudiar. Entonces me acuerdo que ahí se me cayó mi primer corredor porque tenía un tema, una lesión, algo así. Entonces me quedé como con uno y empecé a estudiar y estudiar, estudiar. Me certifiqué. Tuve mi primera certificación que me acuerdo que me tomó como 2 años porque era larguísima y cabal, como que uno no le encontraba, no encontrabas el tiempo para estudiar, programar, trabajar, correr. Y me tomó mucho tiempo. Y cuando tomé la primera certificación cabal, como que dije, bueno, ya entiendo un poquito más la cosa. Ya empecé yo a programar, empecé a jugar con apps, empecé pues, a meterle un poquito más de cabeza. Y poco a poco justo empezó a haber más gente. Y ya de 2 eran 5 y así. Y entonces cabal empecé a decir, puchica, o sea, realmente como que me puse desde la perspectiva, el correr a mí me cambió la vida. Y cabal, yo decía, puchis, de ser cabal la persona que nadie quería para su equipo en fútbol, ahora yo me siento bien con el ejercicio y lo que hablábamos antes, o sea, el ejercicio y el deporte en general, todo lo que te desarrolla para tu vida, yo lo miraba como que en el ámbito profesional, em, hasta educativo, en todo, como que me estaba desarrollando mucho como persona. Fuera de cámara que hasta muy posiblemente fue la razón por la que te
Vieron un trabajo. Correcto, sí, al final, justo uno de mis trabajos, probablemente me lo dieron por eso, por la persona que sabían que yo era por el deporte. O sea, porque por todos esos soft skills que uno desarrolla por el deporte. Entonces yo decía: "Puchica, todo esto que hizo el deporte para mí, creo que lo puedo hacer por mucha otra gente". Y decía yo: "Puchis, el correr me ha dado mucho, como que voy a tratar yo también de darle como que de vuelta un poquito a la corrida a través de ayudar a la gente". Y entonces empecé como con 5 decía: "Bueno, 5 cupos", y ahí quedamos, y cada vez había más gente, y yo decía: "Ay, mucha, ¿cómo que será?". Y gracias a Dios la cosa empezó a crecer mucho, justamente, pues, ahí fue el momento donde yo salgo de Cross Endurance, justamente por ese tema, ¿verdad? Dentro de otros, em, y le empecé a meter yo más a mi marca, si queremos verlo así, a seguir estudiando, tomé otras 3 certificaciones más, y poco a poco me empezó a encantar también que yo estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Entonces, creo que eso también fue un muy buen match que, pues, me motivó a seguir aprendiendo. Mi entrenador actual, la verdad que me ayudó muchísimo también desde una asesoría, si queremos verlo así, a entender cómo entrenar a la gente, siempre me ha apoyado. Y hasta incluso como que él me decía: "Mira, si querés, nos juntemos una vez por semana a un tema como que que revisemos como que tus cosas y todo, hagámoslo, no sé qué". Se portó muy, muy buena onda justamente, y me ayudó mucho. Yo lo respeto y admiro muchísimo a él. Es un entrenador top mundial, y creo que eso también me fue ayudando como que a aprenderle mucho a él. Entonces, eso me fue desarrollando y ya con el tiempo, quiera que no, cabal, uno ya va entendiendo. Obviamente creo que es fundamental y como te decía, es indispensable tener una base teórica. O sea, creo que una base teórica sí es un must. O sea, para empatarlo luego con la parte empírica, que muchas veces sucede con mucha gente que dice: "Ah, yo corrí bien tal carrera, entrenemos gente", ¿no? Y no es el caso. O sea, creo que, como te digo, yo en su momento probablemente empecé así, en contra de mi voluntad. Pero creo que es muy importante como que para la gente que está interesado en esto, como que sí empatarlo con una base, pues, teórica, porque definitivamente te digo, todos somos bien diferentes. Entonces, creo Y que tratar de como replicar lo que a vos te sirvió en alguien más. puede ser que eches a perder a alguien, pues. Entonces, cabal, ahí empecé a estudiar y demás. Y el año pasado, gracias a Dios, recuerdo, ahí tenía, yo siempre soy, pues soy ingeniero, soy súper estructurado, súper numérico y tenía así como que, bueno, como este es el número de corredores que tengo, este es mi cupo también, otra vez. Y gracias a Dios el año pasado duplicamos ese número. Entonces, obviamente, pues también es mucho tiempo porque es un trabajo bastante demandante. Y yo tal vez como que no es algo que antes desde la perspectiva atleta tenía, pero ahora que la tengo también le tengo mucha admiración y respeto a los demás coaches porque es un tema que es bien demandante, es bien complejo, porque es también entender a cada una persona, te volvés de todo un poquito también, obviamente jamás puedes entrar como a un área de expertise, qué sé yo, que me pregunten, mira, ¿qué me recomendás de dieta? Porque definitivamente, por ejemplo, yo no soy un nutricionista, no soy un coach de fuerza, no soy un psicólogo y creo que es muy importante como que ir refiriendo a la gente, pero te volvés por lo menos como un asesor bien general de todo. Entonces, es demandante, pero es muy bonito y es muy gratificante, sobre todo, no estar solo presente en: "Mucha, hice un tiempazo", o "Mucha, clasifiqué a Boston", o "Mucha, quedé tal". No, sobre todo en los procesos, porque vos ves, cabal, como te decía antes, estuvo de punto A y pasó a punto B. Y no me refiero solo a un tiempo, sino, te digo, he visto transformaciones muy bonitas a nivel de desde físicas hasta también, pues, en general internas y como te digo, a nivel personal, hasta profesional, muy bonitas. Por el tema de lo que el deporte, y no solo la corrida creo que exponencia, pero, pero lo que el deporte desarrolla. O sea, entonces eso es muy gratificante. Obviamente, como que me encanta también compartir mis experiencias, compartir lo que a mí me ha funcionado, y que ojalá le funcione a mucha otra gente también. Em, y sí, realmente como que justamente ahorita seguimos creciendo, gracias a Dios. Te iba a decir, porque cuando hablamos la última vez en el convivio Show de embajadores, me contaste que había salido de tu último trabajo y te estabas enfocando en estructurar. Supongo que con esta visión de, bueno, ahora es más gente, vamos a hacer una estructura para que sea manejable, reciban mejor servicio. ¿Qué
¿Qué tanto te tomó trabajo, digamos, poder hacer eso, la infraestructura? Mira, me está tomando. Porque realmente, cabal, yo el año pasado, la verdad que yo soy, te lo decía antes, súper nerdito, era en el colegio y para el trabajo lo mismo. O sea, a mí me encanta mi aspecto profesional, me fascina trabajar, hasta me dicen que soy un poquito workaholic a veces. Lo aplico también ahora al tema de Blaze. Y justamente como que el año pasado crecimos tanto que ya era hasta irresponsable. Yo decía, ya me siento superado. O sea, hasta a nivel como teórico, yo decía, ya no, yo necesito aprender más para poder aportar bien. Y decía yo, bueno, hasta les decía a mis compañeros de trabajo y a mis jefes, les decía, denme un mes. O denme, yo regreso en el otro año, les decía. Porque para mí pensaba en su momento y de repente eso sucede muchas veces desde perspectiva fuera de alguien que emprende, que uno ve la cosa como que, como que montó su empresa, está fácil. Y realmente, pues, vos sabés que no lo es. Entonces, el año pasado justo tomé la decisión de tomar un tiempo para estructurar Blaze per se, para yo seguir capacitándome y demás. Lo sigo haciendo. Y yo dije, me va a tomar un mes, 2 meses, y no ha sido el caso. La verdad que voy muy lejos de donde quisiera. Pero obviamente igual es un proceso igual que con la corrida y vamos mejor que como estábamos. Y pues ahí vamos, gracias a Dios, haciendo alianzas comerciales interesantes, capacitándome. em, ya estructurando un poquito más el equipo per se. Entonces, vamos hacia, primero Dios, armar algo muy bonito, algo que, pues, primero Dios, y no sea solo wow aquí en Guatemala, sino a nivel regional, a nivel mundial. O sea, ese es el objetivo en su momento, primero Dios. De que va a tomar tiempo, de que no está siendo fácil, no está siendo fácil, porque vos sabes, la vida de un emprendedor es muy diferente. Como te digo, yo vengo saliendo ahorita de un trabajo de 8 a 5. Aquí no es así. Y al final también lo que es un poquito complejo es que cuando uno monta este tipo de emprendimientos o proyectos o negocios, no tenés un instructivo. Entonces, como que te toca un poquito ahí sí que probar, fallar, acertar e ir en ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, gracias a Dios, bastante bien. Como te digo, mucho mejor de como estábamos, lejos de donde quiero todavía, pero avanzando todos los días y ahí mejorando también el equipo, primero Dios. Qué buena duda. Pues me alegro. Mira vos, y yo siempre Trato de regalar dentro del podcast un libro y con algunos ahí pues está viendo más de alguien de los que ha venido. Oh, qué malo es, pues. Porque a veces, pues lo que sí quiero hacer yo es como regalar un libro que tenga sentido para la persona en ese momento, ¿verdad? Eh, y vos, derivado de esa plática que tuvimos en diciembre, te quiero regalar un libro que a mí me ayudó mucho. No sé, ¿verdad? La etapa de tu empresa ahorita específica, más de lo que me contaste ahorita, pero para mí este es un libro que uno necesita cuando está como escalando una empresa, tal vez como para ponerlo en términos así, no sé, más generales, cuando estás como pasando un equipo tal vez de entre 10 a más gente, ¿verdad? Entonces se empieza a volver más complejo que cuando uno tiene un equipo más pequeño. Y este me dio mucho hace un par de años o hace un año y medio aquí en la empresa y te lo voy a recomendar, que es un libro súper simple de leer. Son frameworks súper simples, Muy buenísimo. get scalable, ¿va? Ajá. Claro. Espero te sirva y si no es ahorita, después. eh, seguro más de algo te sirve ahorita y te lo quería regalar. Muchísimas gracias vos, mil gracias, seguro que sí. Mira, al final, pues mi intención también, y creo que yo te admiro mucho a vos por también lo que vos ya has formado, ahora vos, gracias a Dios, es algo enorme. Y pues también mi intención seguramente es no quedarme con Blaze, o sea, poco a poco, cabal, como la forma en la que yo empecé, si queremos verlo así, coachando, fue cabal como para devolver un poquito de todo lo que el deporte me ha dado a mí. Y creo que realmente aquí a nivel, pues, no solo país, sino a nivel general, creo que podemos mejorar mucho a nivel deportivo. O sea, creo que podemos subir el nivel, primero Dios, y cabal. O sea, la idea ahorita es Blaze, pero ya tengo otros proyectos también que seguramente también vamos a aplicar el libro. Muchísimas gracias. Porque creo que hay mucha oportunidad también en el ámbito deportivo, vos lo sabes. Entonces, primero Dios, cabal, ahí vamos a implementar lo que leamos para todos estos otros proyectos que vengan y buenísimo, muchas gracias. Me encanta leer, ¿eh? Entonces sí, me encanta leer y me encanta escuchar audiolibros, me fascinan las corridas, yo siempre voy escuchando audiolibros, ajá, como corro tanto, entonces escucho, me vuelo como 2 a la semana, porque me gusta un montón y creo que al final, lo decía mi abuelo,
uno puede comprar lo que sea, hacer lo que sea, pero al final me acuerdo que mi papá me decía, mira, tu abuelo me decía, lo único que alguien te puede dejar cuando se vaya es, cabal, las experiencias y aprendizaje. Entonces él me decía, mira, mi papá invirtió en mi educación porque me dijo, mira, lejos de que te deje, qué sé yo, una propiedad, dinero, algo, lo que te voy a dejar como herramienta, creo yo, es el aprendizaje, la educación, que al final creo que es tu herramienta más importante y no me refiero solo tal vez a la educación per se de ir a una universidad, o algo, sino todo lo que uno va aprendiendo. O sea, creo que eso, el criterio que uno va formando, como que todas las experiencias que uno va formando, creo que eso para mí es lo que es lo más valioso en una persona a nivel de cabal de aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que yo súper valoro los libros. Y bueno, entonces, pues sí, espero y qué bueno que estás pensando en otras iniciativas y alrededor de esto, como vos dijiste, una industria de crecimiento, Total. que le da mucho valor. Mira, eso es lo que digo yo ahora, lo escuché de un conocido que pues estuvo en esta industria hace un tiempo, como sigo en una empresa grande, y me dice, mira, lo más bonito de esta industria es que mientras más valor le traes a la gente, mientras más salud entregas, mientras más impacto generas, más dinero haces. Cabal. O sea, qué bonito porque no es cigarro, ¿no? Exacto, ajá. Más cigarro. Cabal, sí. No, ese va muy alineado a ser el bien. Total, total, no, es bien bonito vos y creo que al final el tema de wellness en general, pues está creciendo de forma ridícula porque la gente también ya está más consciente. Probablemente es algo muy positivo, creo yo, de las redes sociales también que la gente ya ve, ya se informa más. Lo que sucedía también hace más años, hace bastantes años, mejor dicho, era que antes tal vez no estaban tan accesibles los estudios. La comunicación no era tan inmediata como ahora. Entonces creo que eso ha fortalecido mucho el ecosistema de wellness en general, porque la gente ya está más consciente de, bueno, hago B, me va a pasar B. Y creo que es muy positivo, o sea, primero Dios y la esperanza de vida se alarga otra vez, porque en ¿qué? Los años pasados creo que se bajó bastante por el hecho de tanto procesado, tantas cosas, el estilo de vida tal vez que cambió mucho, pero ojalá que ahorita regresemos a tener un buen estilo de vida, porque al final creo que igual, o sea, para mí un pilar fundamental mejor dicho, el pilar creo yo fundamental en la vida, que sin eso no puedes hacer nada, es la salud. O sea, sin salud no puedes hacer nada. Entonces creo que, cabal, me gusta mucho el tema de como que la industria deportiva, la industria de wellness en general, porque como vos decís, va alineado al final a generar bien, o sea, a poder también como que compartir lo que para vos es como ese potencializador para todo lo demás. Entonces, creo que es una industria muy bonita, creo que es una industria que, como vos decís, está estallando. Creo que mucho de la mano que la gente está siendo más consciente de que se está cuidando más y que al final, pues primero Dios, esperemos que la gente también no solo viva más, sino que viva mejor, aunque creo que va muy de la mano también con el tema de que se están cuidando más y que están haciendo más ejercicio, que también a mí me ilusiona mucho porque yo lo recuerdo cuando yo empecé a correr en Guate, con todos mis compañeros corredores, todos eran gente mucho más grande que yo y había muy poco joven, muy poco. Tanto que yo le decía, me acuerdo al chino, mira, ¿cómo le hacemos para jalar jóvenes? Porque qué huevo. Y hice muchos amigos que de verdad yo los quiero muchísimo, pero también decía como que quiero también tener, y me enseñaron mucho y me ayudó mucho también en mi vida como que a aprender de ellos. Pero yo decía también, qué cool tener gente de la edad de uno, de los intereses de uno, que vaya como que progresando como uno, y no había. O sea, yo recuerdo que de verdad eso era un punto negativo de la corrida que yo decía, que bueno, pues que, pues quiera que no era una barrera, un poquito tal vez de entrada al principio que decía, "Ay, como que está siendo más difícil también por eso". Y creo que ahorita es algo que yo he visto mucho, eh, el boom está en los jóvenes, pues, o sea, cambió totalmente, ¿qué te digo? De hace 8 años para acá, pues. Entonces creo que es algo muy positivo también porque la gente incluso hasta a nivel empresarial, ya lo ven como una necesidad básica. O sea, ya ven el tema de hacer ejercicio, de estar sanos, porque al final empleados sanos van a rendir mejor. Entonces, creo que es algo muy positivo también todos estos cambios que se están dando en el ecosistema general de wellness, porque todos vamos a vivir mejor. Y pues primero Dios también como que dé paso a esas innovaciones, esas empresas, esas cosas que al final eleven el nivel, eleven las experiencias, vuelvan todo esto un poquito también más entretenido de cierta forma, ¿verdad? Entonces, pues primero Dios que hacia allá vaya la cosa. De acuerdo con vos. Pues
Yo creo que hablamos bastante de varios temas. Me quedo con algunos que hubiera querido hablar, pero no queremos alargarlo mucho más para no tener aquí a Juan presenciar. Te agradezco mucho que hayas venido. No, a ustedes por la invitación, de verdad que a mí me encanta platicar, así que lo podemos repetir cuando quieran, ajá, ¿no? Y mil gracias, de verdad, porque como te digo, me encanta poder conversar con vos también. Siempre te lo digo, te admiro un montón por todo lo que has, por toda tu trayectoria, por todo lo que has construido y demás, y creo que siempre me llevo de nuestras conversaciones algún aprendizaje importante, así que lo supervaloro. Mucho, igual, pues, mucha admiración para vos. Creo que tenés una excelente visión, creo que ya has ejecutado un montón de cosas a tu corta edad, Sí. diré yo, porque pues uno siempre ve para abajo, así que todos son más jóvenes, pero yo creo que objetivamente tenés mucho por delante. Primero, Dios, yo ya me siento viejo. Nah. Cabal. Está bien, o sea, el hecho es de que tenés muchas cosas por delante y a pesar de que sos joven ya has logrado un montón, o sea, se emociona mucho ver que lográs de aquí en adelante. Primero Dios que sí. Y nos emociona ver qué pasa en Cobán va en Boston. Y Boston es Boston. Sí, sí, mira que como te decía, estoy súper emocionado, la verdad, y cabal, solo con estar ahí para mí es un sueño cumplido, pues, así que eso me tiene también bien motivado para meterle estas últimas semanas y primero Dios ir a dar una buena campanada ya el 20 de abril. Pues ahí vamos a estar atentos. Gracias a todos por ver el episodio. Nunca se rindan, never surrender. Hasta la próxima.